Conversemos con Roberto Ruiz Díaz. Bienvenido, don Roberto. ¿Cómo está? Buenos días, Hugo. Buenos días, Félix. Buenos días. Se pudo secar. No tuvo problemas, no vino mojadito ahí de la lluvia, porque cuando llueve afuera hay lluvia y dentro de la alcaldía hay lluvia también. Y cuando no llueve afuera también llueve adentro de la alcaldía. Explíqueme, ¿qué van a hacer ustedes con ese problema y con el edificio en general, que no solo tiene ese problema y no de ahora? No, es que, mira, el tema del edificio es de vieja data. Ese edificio, desde que se compró, ya existían voces que establecían que era un edificio enfermo, que era un edificio que requería mucha inversión con el tema de mantenimiento. El problema es que cuando lo compras, hasta la fecha de hoy, es poco el mantenimiento que se le ha dado. Entonces, internamente ya tú tienes problemas de infraestructuras, de elevadores, de electricidad, de inundaciones, de tuberías viejas. Entonces, es un complejo que de por sí tiene un valor histórico por los retablos que están ahí de Trujillo, pero para la práctica ya no es funcional para el municipio de Panamá. Si no es funcional, ¿qué están pensando ustedes? Porque estamos hablando del Palacio Municipal, la principal autoridad del Distrito Capital. ¿Ustedes están planificando algo, pensando algo, o le vamos a seguir metiendo billetes a ese edificio? Mira, los costos de mantenimiento de ese edificio, contando todo, estamos hablando de cerca de 2.6 millones de dólares al año. ¿Solo en mantenimiento? En mantenimiento, pago de luz, todo lo que es infraestructura, fumigación, limpieza. Y metiéndole 2 millones al año está en esas condiciones. En esas condiciones. Entonces, lo que tiene que valorar la administración es, primero, la situación económica que tenemos en el municipio, porque decir ahora que tenemos que mudarnos, van a cuestionar entonces que dicen que no tienen dinero, pero sí se van a mudar. Pero la responsabilidad del alcalde también es la seguridad de todos los colaboradores. Cualquier situación que pase, viene a ser responsable el alcalde. Económicamente, ¿cómo se encuentra el municipio? ¿Tiene o no los recursos? No se tienen los recursos. Nosotros tenemos deuda, que ya la hemos planteado, entre descentralización y sede de más de 160 millones de dólares. Al Ministerio de Economía y Finanzas le debemos 25 millones de planillas. O sea, planilla que pagaba el municipio, no desembolsaba el dinero al Tesoro Nacional y era el MEF quien estaba haciendo esos pagos. Entonces tenemos adicional esa deuda. Tenemos una deuda de 5.4 millones con Chapala, por el famoso caso, es el tema de las placas, que ya el alcalde dio las primeras instrucciones para comenzar a abonarle a esa cuenta y poder mantener lo que mantenemos ahora, que tú puedes retirar tu sticker del mes de septiembre en el mes de septiembre que corresponde, porque tú estás pagando por tu placa y estás pagando por tu sticker. Entonces era injusto que no le estuvieran traspasando esos fondos a Chapala y quedaba el usuario sin poder tener acceso a su placa. Entonces, son diferentes situaciones que han puesto en una encrucijada al municipio, que es que de cara al 2025 venimos con un presupuesto sumamente recortado. Teníamos un presupuesto de 325 millones que era inflado, calcularon ingresos por encima de lo que realmente se está recaudando. El municipio recauda cerca de 140 millones de dólares. Teniendo ese balance, ¿cuánto sería el presupuesto del próximo año? Hasta ahora estamos haciendo las corridas porque la reducción de personal también va a impactar en ese presupuesto. Lo que pasa es que la gente solo miran, o los que tienen intereses en ver la parte de la inversión. No ven que la procesión es más larga. No es nada más ver qué es lo que me toca a mí y cómo el municipio le da, que es el caso que pasa con las juntas comunales. Que con las juntas comunales ellos lograron, por acuerdos políticos, que la sede, o sea, el municipio sede, con su presupuesto, le destine 22.1 millones de dólares a ellos para inversión y 20.7 para funcionamiento. Ahora, se le está dando ese dinero. El diputado Alain Cedeño, que es el jefe de la bancada CD, dijo que hay que fiscalizar a la alcaldía porque los recursos no le están llegando a las juntas comunales. Sí, bueno, Alain Cedeño lo dice porque él tiene a su hija como representante del corregimiento. Esa es la causa, pero porque dice usted, pero ¿le está llegando la plata o no? No, los dineros están suspendidos por una acción en la Corte. En el mes de enero yo presenté una acción en la Corte Suprema de Justicia y la Corte suspendió porque se iban a utilizar los fondos, los 850.000 en 3 partidas, en febrero, abril y junio. ¿Qué sucede allí? Que en ese momento, cuando la Corte suspende, muchos de los que eran candidatos aplaudían porque ya sabían que los representantes no iban a poder utilizar ese dinero. Ahora, esos que ganaron están pidiendo ese dinero. Si yo no hago esa suspensión en la Corte, cuidado que ninguno de esos representantes nuevos hubiera salido electo. ¿Hay que esperar el pronunciamiento de la Corte entonces? Mira, ¿qué debe pasar allí? La Corte ordenó la suspensión.
En un acuerdo con el alcalde, yo decidí desistir de la demanda para que se volviera al status quo inicial. Eso lleva un proceso. La Corte no le ha comunicado al municipio que se debe suspender. Ahora bien, cuando nosotros entramos al municipio, nos tuvimos la primera reunión con presupuesto, lo que nos dieron fue las gracias, porque decían que no habían los fondos para pagar esa partida. Tenemos entonces una situación que es, hay algo presupuestado, pero sin tener una fuente de ingreso para poder pagarlo. Ayúdeme a entender. Usted presentó una acción legal porque no le parecía correcto lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, estando fuera del poder. Asume el poder y entonces desiste. O sea, si antes era malo, ¿no es malo ahora también? Porque lo que se estaba cuestionando era el uso en el periodo preelectoral. Estábamos en un periodo preelectoral. O sea, la norma existe para todos los años, pero para el periodo preelectoral hay disposiciones que establecen que no se puede disponer más del 50%. Pero solo era vigente para el periodo preelectoral, ya el periodo pasó, ya la plata tiene que estar a disposición. Sí, pero ahí es donde llegamos, que no habían los fondos para ese dinero. La recaudación que se tenía en el municipio era para pagar principalmente planilla. De allí fue que el alcalde, la primera instrucción fue eliminar la planilla transitoria, que costaba 2.4 millones de dólares y que era la mayoría estaba compuesta por colaboradores de las juntas comunales. Entonces, los representantes o los concejales, ¿cuándo recibirán estos fondos? ¿Ya deben esperar el próximo año? Y dos, ¿cómo está el tema de la recaudación? Usted mencionó una cifra de 140 millones de dólares y paralelamente, aparte del señor Alain Cedeño, de Realizando Metas, escuchábamos ayer al diputado Bexeray Richard cuestionar al alcalde Mayer Mirachi porque no ha cumplido con la transferencia de fondos para los distintos gobiernos locales. Pero de inmediato, el señor alcalde Mirachi reacciona en su cuenta de X y colocó lo siguiente: hipocresía exigirle al presidente respetar la separación de poderes, pero a la vez meterse en los asuntos de la alcaldía. Mira, vamos por parte. Los fondos del programa de inversión y de asistencia social de las juntas comunales es con cargo al municipio. Quien los puede dar es el alcalde, es a discreción del alcalde. Pero por tradición política, los anteriores alcaldes simplemente lo fueron ingresando sin tener una fuente de ingreso de esos fondos. En el presupuesto del 2025, si el alcalde decide, él le puede dar 0 en programa de inversión, porque ya nosotros le estamos dando 65.000 para funcionamiento. ¿Y ya han decidido qué van a hacer? ¿Le van a dar 0 o le van a dar en el próximo año? Vamos a verificar, porque yo sí le planteé directamente al alcalde que ya la Corte se ha pronunciado con el tema de los programas de inversión por parte de los diputados, porque la Constitución establece cuáles son las funciones de los diputados y la Constitución también establece cuál es la función del Consejo Municipal, y el Consejo Municipal no tiene dentro de sus funciones hacer programas de inversión. Y si vamos a tener que someterlo nuevamente a la Corte Suprema, yo con una demanda de inconstitucionalidad la voy a presentar, que sea la Corte que determine si esa es función del Consejo y si el Consejo tiene la potestad incluso de aprobarse el mismo presupuesto en donde él tiene fondos. Sí, usted tiene experiencia presentando estos recursos ante la Corte, sabe que la Corte Suprema de Justicia tarda años, puede pronunciarse 1 año, 2 años, hasta 15 años. En medio de este pronunciamiento, ¿la alcaldía va a cumplir con la destinación de estos fondos o lo va a mantener suspendidos? No, mira, está suspendido por una decisión de la Corte, no de la alcaldía. La Corte todavía no le ha comunicado formalmente al municipio que se levante la suspensión. Una vez se comunique, nosotros tenemos que verificar la disponibilidad de fondos para poder pagar y cumplir de alguna forma con lo presupuestado, que no necesariamente es lo que hay en caja. Tenemos claro eso. Asimismo, la ley de presupuesto de rentas y gastos del municipio le da la facultad al alcalde a él decretar unos recortes al presupuesto, porque los fondos no son suficientes para poder sustentarlo. Entonces, todavía quedan esas herramientas. No es lo que se busca. Para el alcalde lo mejor sería haber tenido los fondos e inmediatamente transferírselos y usted no vería ninguna queja de parte del representante de corregimiento. Y me llama poderosamente la atención que cuando usted va al Consejo, quienes tienen esta bandera, que son el grupo de Vamos, los independientes, son los que ahora justifican esos fondos que antes decían que eso era para clientelismo. Porque esa partida es para ayuda social, o sea, para darle cualquier solicitud que haga la comunidad.
los ciudadanos. Entonces, no puede ser que aquella vez, cuando estabas en oposición o aspirabas al cargo, era malo esos fondos y ahora resulta que tú los estás exigiendo. Mire, y esa es una tara que nosotros siempre a través de los años hemos criticado. Lo que está mal cuando yo estoy en oposición o cuando critico desde la acera de enfrente, pero cuando me toca a mí, a las cosas están bien. Por eso es que le pedí incluso la aclaración sobre el tema de la acción legal que había presentado ante la Corte. Hay algo que se nos quedó en el tintero cuando nos habló de presupuesto. Con esta recaudación y sabiendo que había un presupuesto inflado, ¿cuánto estiman ustedes que será el presupuesto del próximo año? Por lo menos debe estar un 25 a un 30% por debajo del presupuesto presentado. Estamos hablando tal vez de unos 200 millones de dólares. Sí, porque tenemos que ver lo que hay en inversión sede y lo que es descentralización. Porque igual, descentralización también fue englobado. El presupuesto de descentralización se fue en base a que supuestamente con los impuestos del IBI le iban a dar alrededor de 70 millones de dólares. Y lo que se dio para este año son 20 millones de dólares. Entonces, eso trastoca todo. O sea, presupuestaron más, licitaron y adjudicaron proyectos en base a un presupuesto que no tenía sustento ni tenía el dinero. Ahora tenemos que ver cómo vamos a hacer nosotros para ver si continuamos algunos proyectos u otros que no han comenzado simplemente se suspenden. Señor Ruiz Díaz, que nos está escuchando en estos momentos, y justo me escribe directamente el señor Willy Bermúdez, es candidato a la alcaldía y ex representante de Don Bosco. Voy a leer lo que me escribe al chat. La alcaldía está recaudando más que los años anteriores, mes a mes. Cuando comparas los recaudados es mucho más. Si ya despidieron la cantidad que era, entonces deberían estar en positivo gastos mensuales versus ingresos. Que digan que no se está recaudando el 100% de lo estimado es un disparate. Ya raya en lo absurdo y demuestra que es una excusa para no dar el dinero de inversión a las juntas comunales. ¿Cómo le responde a su ex contrincante? Willy ahora es asesor de alcaldes y de representantes, ¿no? Pero él tiene que recordar que cuando él fue el secretario general de esa alcaldía, fue cuando se aumentó ese programa de inversión de 350.000 a 850.000 dólares. Y que esos fondos eran de descentralización, pero los representantes no querían el fondo en descentralización porque tenían que ir a consulta ciudadana y se los traspasó a sede. Y en sede los fondos no tenían de dónde el sustento para decir tengo estos 22 millones, entran de esta línea o de estos ingresos para sustentarlo. No lo tenía. Entonces, para Willy es muy fácil decir eso cuando ahí hay una serie de contratos que han lesionado al municipio de Panamá y que lo hicieron bajo su gestión, siendo él secretario general. Y yo presenté unas denuncias penales que están en el Ministerio Público para que se responda por eso, y la Contraloría ha pedido una auditoría de uno de esos casos. O sea que yo creo que Willy Bermúdez es el que menos puede opinar en esta situación, y él tiene que ser consciente de que él formó parte de ese Consejo Municipal en donde se aprobó ese presupuesto de 325 millones que no tiene sustento, que los fondos no están, que cuando se recaudaba en ese momento eran alrededor de 130 millones y ellos presupuestaron como 180 millones de recaudo. Hombre, la verdad es que yo no quisiera entrar en el tema personal directo, porque si nosotros nos fijamos en este momento, hay crisis en un montón de municipios. Estos desacuerdos que hay entre los alcaldes o las alcaldesas y sus consejos municipales. Y el denominador común es plata. No, el denominador común es plata. Mira, y aquí hay una ley que rige los municipios, oye, que es permanente. Este tipo de cosas no debería suceder. Deben cambiar los actores, pero el libreto tiene que seguir siendo el mismo, porque la República y la ley son permanentes. Esto no queda al arbitrio de que, espérate, que yo voy a hacer presupuesto por un acuerdo que llego ahí político, qué sé yo. Y al final me da la impresión que todo pasa por el tamiz político, por estos acuerdos de recámara, y cuando vienen o cambia de administración se dan estas situaciones. Me da la impresión. La diferencia aquí es que Mayer Mizrachi no es político, y los que están en el Consejo están acostumbrados a jugar a la política. Nosotros vinimos a administrar un municipio en quiebra, y lo vamos a hacer respetando la Constitución, respetando la ley y sobre todo cuidando los recursos del municipio. Cuando tú miras distritos enteros, tienen menos recursos que lo que se le asigna a un representante del corregimiento aquí en Panamá. El municipio de Panamá le otorga 791.000 dólares para funcionamiento de los 26 corregimientos. Según el presupuesto le tiene que dar 21.100.000 adicional.
Le tenemos que entregar $260.000 para fiestas patrias. Le tenemos que dar $410.000 para supuestos desastres naturales. Cuando tú terminas de calcular lo que el municipio tiene que recaudar para complacer a los representantes, es 47.500.000. ¿Dónde está esa plata? Es que ahí está el detalle. Cuando lo multiplicas por los 5 años pasados, son 200 y pico de millones de dólares que manejaron las juntas comunales. ¿Dónde están los 200 millones de dólares? Por eso es importante ceñirnos a lo que establece la ley. Porque fíjese la palabra que usted dice. El municipio le otorga a los representantes. Espérate, ¿le otorga o le corresponde por ley? No, le otorga, porque el presupuesto es del municipio. A las juntas comunales, el gobierno central le destina el PIOPS, que son $110.000 adicionales a lo que el municipio le da. Y ahí volvemos al tema político. Es discrecional del alcalde o de los diferentes alcaldes otorgarle fondos. Cuando usted ve la planilla, que son más de $4 millones que paga el municipio a la planilla de las juntas comunales, usted ve juntas comunales santificadas, que tienen hasta $300.000 para planilla, otras tienen 90.000, otras tienen 140.000. Entonces hay una distorsión. Y cuando vemos la realidad territorial de los corregimientos, ¿yo por qué le tengo que destinar, un ejemplo, 1.700.000 a San Felipe, que es un territorio pequeño, y yo tengo a la 24 de diciembre o tengo a Tocumen, que son territorios más grandes, con una población mucho más grande y más necesidades sociales? Entonces esa distorsión se ha dado. Entonces simplemente ellos le llaman conquistas, que dicen que ellos cada vez que consiguen más fondos es porque son conquistas, cuando realmente lo que tienen que atender es las necesidades. Entonces, ¿ustedes van a corregir esa distorsión de la que está hablando? Mira, nosotros vamos a hacer las correcciones que se tengan que hacer. Y lastimosamente tenemos que ir al Consejo, y el Consejo es el que aprueba el presupuesto. Entonces, ya tenemos unos antecedentes con la alcaldesa Roxana Méndez, que tuvo como 2 o 3 periodos que no le aprobaron presupuesto. Hubo que manejarse con presupuestos anteriores. Y ahí le iba también al antecedente de Mayín Correa, que también ella funcionó teniendo un consejo en contra, y todo lo que llevó a cabo fue en mancuerna con el sector privado, con la empresa privada. ¿A ustedes les conviene entrar en este pugilato, en este forcejeo? No es lo ideal, pero es lo que están provocando los concejales. Mayer se lo dijo claro: yo no tengo compromiso político con nadie. Para mí ustedes son 26 que son igualitos. Y si son igualitos, a todos debemos emparejarlo en los apoyos que se tienen que dar, pero según las necesidades de cada uno de los corregimientos. Pero ellos ya tienen el modus operandi de que ellos simplemente van a ver en la ley de presupuesto, que es esta, el artículo 48, en donde se les destinan 22.100.000. Cuando usted habla de ellos, ¿se refiere específicamente a los concejales de Vamos o a los de todos los partidos políticos? A los 26, porque al final esto lo aprueban, son los 26 concejales. ¿Cuántos de ellos están de acuerdo con la postura del alcalde Mayer? No es que estén de acuerdo con la postura, sino que simplemente los nuevos, cuando hablamos de los nuevos, son 16 representantes nuevos que llegaron. Algunos incluso ya habían sido representantes antes. Y simplemente se montan en el carrito de que yo quiero mis fondos de inversión. Pero no te sustentan más nada. ¿Quién fiscaliza esos fondos de inversión, disculpe? Bueno, ¿Cómo se fiscalizan? Es la Contraloría que debe fiscalizarlo en un control posterior. Entonces, esa es la parte que corresponde a la Contraloría ver. O sea, si tú sumas, son 4,5 millones que le otorgas a cada uno por periodo electoral de 5 años, pero cuando tú preguntas cuáles son las obras, lo más que tú puedes ver son algunas canchas, algunas cuestiones de veredas, de limpieza, pero estamos hablando de más de 200 millones de dólares que se le han dado en el último quinquenio a las juntas comunales. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que esos fondos realmente se destinen para lo que es. Acuérdate que el problema es de que la gente asume que la alcaldía de por sí tiene que darle a todas las juntas comunales. Pero el gobierno central también tiene una responsabilidad. ¿Quién le paga a los representantes de corregimiento? Es el Ministerio de Gobierno. Es el gobierno quien debe de dotarlos a ellos de los suficientes recursos. Por eso existía antes el PROINLO, que eran los proyectos de inversión local. Por descentralización se le asignan fondos también para que ejecuten obras, pero para ejecutar la obra tú tienes que hacer una consulta ciudadana, tienes que preguntarle al ciudadano qué es lo que quiere el ciudadano, qué es lo que quiere el representante. Al final uno escucha hablar de millones que entran por aquí, millones que entran por acá, la paralela, lo que viene de la alcaldía, y no sé, es para que esta ciudad estuviera brillando, y no estoy acordándome de la promesa de Mayer, sino que simplemente tantos millones tiene que notarse. Esta ciudad tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Tenemos una ciudad mustia, una ciudad prácticamente en el abandono. Tenemos que saber en algún momento a dónde van
tantos millones, porque esos millones no salen del bolsillo del alcalde ni de nadie, sale de todos los ciudadanos. Exacto. Esa es mi plata, es la plata de Chávez, la plata de Chutupu, no puede ser. Es que esa es la responsabilidad que el alcalde le está exigiendo a todos. O sea, primero tenemos que entrar en un proceso de austeridad, reconocer que los fondos no están. O sea, los ingresos, me preguntaba, están alrededor de 8 a 9 millones de dólares, pero mis gastos son casi 7 a 8 millones de dólares mensual. Entonces, ¿de dónde yo saco 22 millones de dólares que me reclaman los representantes de corregimiento para sus inversiones? Y además tengo que entrar con el programa de descentralización, donde también se le asignan fondos. Los representantes de corregimiento en descentralización tienen una planilla de casi 200 personas. Y el fondo de descentralización establece que solamente el 10% puede ser para funcionamiento. Al mes de junio ya ellos se habían gastado ese 10% de lo que correspondía a este año. Hombre, hay que poner... Lo que se está pagando de la planilla de descentralización se está pagando con cargo a la sede del municipio. Cuando hablamos de recursos, recuerdo que en campaña Mayer prometió austeridad y él cuestionaba los millones de dólares que gastó en 5 años el señor Fábrega en el tema de los gastos para la Navidad, el alumbrado, el desfile, y él hablaba en ese momento de una alianza con la empresa privada. Y se esperaba que, bueno, que no existiera ningún fondo destinado a la Navidad. Pero vemos que se habla de ahora más de $1 millón para el desfile de Navidad y los actos para esta época. Lo que se aprobó en el Consejo Municipal fue para el alumbrado. Okay. Incluso los concejales, cada uno está pidiendo el alumbrado de sus parques. Entonces se destinó para un acto público que se tiene que realizar $1,5 millones. Eso tenía 3 millones destinados en presupuesto. Okay. Y adicional estaba el desfile. El desfile no le va a costar directamente a la alcaldía porque va a trabajarse con la empresa privada. Así que ese es un costo menor. O sea, de presupuesto hay $5.1 millones y nosotros vamos a destinar solamente 1.5 para el tema del desfile de Navidad, que va a ser completamente diferente, porque es la empresa privada quien va a tomar el control de qué es lo que le va a presentar a los ciudadanos. Hombre, ese desfile de verdad hay que rescatarlo y es muy sencillo. Ahí llamamos a Mayín y le preguntamos cómo es que hacía y es mucho más... Hombre, tendríamos un espectáculo mucho más lucido y mira, sin que tantos millones estuvieran sobre el tapete. Ese es el tema, porque el desfile te dura un día. O sea, tú vas a destinarle 3 millones, como hacían antes, para un solo día, no funciona. No, pero la verdad es que nosotros llegamos a tener un producto que resultaba atractivo para esos tiempos en que la gente venía, incluso tuvimos desfiles internacionales, venía y también aprovechaba para la época de compra, o sea, todo un paquete. Sí, Panamá claro, era un destino, pero eso lo hemos perdido triste y lamentablemente. El tiempo se nos acabó, yo me quiero ir a la parte humana muy rapidito porque cuando recién entró el alcalde hubo muchos operativos con las personas en condición de calle. Y tristemente hemos regresado a lo que había antes de que ustedes llegaran a la alcaldía y han vuelto las mismas ciudadelas que existían. Ahí frente a la asamblea hay una ciudadela debajo de 3 puentes que es triste. ¿Qué pasó? ¿No se le dio seguimiento? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Y qué van a hacer? Mira, es el tema de las famosas competencias, ¿no? Nosotros tenemos que el ente encargado de estos temas de las personas en situación de calle es el Ministerio de Desarrollo Social. El municipio decidió tomar la bandera, llamarlos a ellos, llamar al Ministerio de Salud y llamar a otro organismo para trabajar en forma conjunta. A las personas se les está recogiendo, pero luego regresan nuevamente, ¿no?, a la calle, porque no hay una continuidad de programas sociales que debe hacer el gobierno central para ese tema. El municipio tiene en Pacora la construcción de un albergue para 250 personas, pero esa construcción tiene que ir acompañada con un programa de regeneración. Tenemos que atender en forma psicológica, psiquiátrica, médica a esas personas para ver cómo son rescatados, porque muchas personas que están en la calle salen a veces por desavenencias familiares y caen en la adicción que el mismo entorno te provoca. Pero cuando usted ve el reclamo viene al municipio. Y nosotros estamos haciendo el trabajo de ver cómo adoptamos una política para recoger a esas personas y lograr que la ciudad no se vea fea. No por ello, sino por las estructuras que se están construyendo. Y más allá de que la ciudad se vea fea, estamos ante un drama humano. Ahí hay un abanico de problemas que cada uno tiene, que es individual en cada uno y que también de manera multisectorial tiene que ser enfrentado. Hay fundaciones, hay agrupaciones que trabajan con ellos, que han estado abandonadas, que necesitan esa mano de apoyo para seguir funcionando, seguir trabajando, darle respuesta, porque incluso Panamá está perdiendo mucho talento de gente que está ahí por condiciones, hombre, que ha perdido un trabajo y no es necesariamente porque tenga ningún problema mental,
ni tenga un problema de adicción, ni absolutamente nada. Hay personas de la tercera edad que tristemente los van y los recogen el día que van a cobrar su pensión y cosas como esta. Entonces, ahí es donde la mano del Estado tiene que estar presente, no para recogerlos, sino para darles una respuesta. Gracias, señor vicealcalde, por acompañarnos este día. Se nos quedan muchos temas en el tintero, pero visítenos pronto otra vez, ¿le parece? Y al propio alcalde también, las puertas están abiertas. Gracias. Gracias.